Uf, chicos y chicas. Esto que vamos a contar hoy sobre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, agárrense, porque es fuerte. ¿Quién se creería que detrás de esas sonrisas perfectas y esos roles de pareja en la tele, había una verdad que nadie se esperaba? Yo, la verdad, todavía estoy procesando la información. Sabemos que Burak y Neslihan son como la pareja de oro de la televisión turca, ¿no? Siempre perfectos, siempre sonriendo en las alfombras rojas, dando esa imagen de cuento de hadas. Pero, ¿y si les digo que el cuento tenía capítulos ocultos? Capítulos que no salían en las revistas, capítulos que se vivían en privado. Para ser honestos, siempre hubo rumores. Siempre esa gente que susurra por ahí. Que si no se llevaban tan bien como parecían, que si solo era una estrategia de marketing, lo típico que se dice de las parejas famosas. Pero esto va más allá. Esto es algo que te hace replantearte todo lo que ves. Resulta que me ha llegado información, de fuentes que no fallan, y créanme, esto no es humo. Parece ser que hubo un momento, y no hace tanto, en que la relación entre Burak y Neslihan estaba en punto muerto. Pero punto muerto de los gordos, de esos que piensas, hasta aquí hemos llegado. Y no hablo de una pequeña discusión, ¿eh? Hablo de algo serio, de esos que te dejan sin aliento. Lo que yo creo que está pasando es que ellos, como artistas, como personas que viven bajo el foco, tienen una presión brutal. Y a veces, esa presión hace que las cosas se compliquen. Mucha gente dirá que es imposible que dos personas que han trabajado tan juntas, que han compartido tantas escenas, que han vivido el éxito juntos, puedan tener problemas reales. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Detrás de las cámaras, detrás de los guiones, hay personas con sus propios sentimientos, sus miedos y sus dramas. Y aquí viene lo jugoso, lo que nadie imaginó. Se habla de que hubo un momento de tensión máximo tan grande que se planteó incluso la posibilidad de que uno de los dos dejara el proyecto en el que estaban trabajando juntos. Imaginen el salseo. Imposible, ¿verdad? Ellos, separados en un proyecto. La máquina de marketing se habría vuelto loca. Pero esperen, que esto no es todo. La cosa no se quedó ahí. Parece ser que para evitar el escándalo, para proteger su imagen y ojo, para proteger la continuidad de sus carreras, decidieron jugar a la estrategia. Y una estrategia de las buenas, de las que te dejan boquiabierto. Muchos dicen que su química en pantalla es insuperable, y sí, lo es. Pero yo sospecho que esa química, en ese momento crítico, tuvo que ser reforzada a base de trabajo, de conversación, de ese tenemos que hacerlo por nosotros, por nuestro futuro. No sé si fue un pacto, un ultimátum o simplemente una charla de adultos con mucho en juego. Pero lo que está claro es que lograron recomponer la armonía, al menos de cara al público. Y ahora, después de todo esto, los vemos juntos, radiantes como si nada. Dando entrevistas, posteando fotos, la pareja perfecta que siempre hemos conocido. Pero, ¿nos paramos a pensar en lo que tuvieron que superar para llegar a este punto? La presión de la industria, las expectativas de los fans y probablemente sus propios altibajos personales. Yo creo que esto nos enseña algo importante, que lo que vemos en la televisión o en las redes sociales, a veces, es solo la punta del iceberg. Que detrás de las sonrisas y los gestos de amor, puede haber batallas internas que ni nos imaginamos. Y que para bien o para mal, estos artistas como nosotros, tienen que luchar por mantener sus relaciones a flote, sobre todo cuando hay tanto en juego. Así que, después de todo este revuelo, de esta verdad que parece que sale a la luz, les pregunto a ustedes, ¿creen que esta recomposición de su relación fue un acto de amor verdadero o más bien una jugada maestra para salvar sus carreras y su imagen pública?